nuestras manos está el destino del país o no. ¿Qué misión cumple o debería cumplir la iglesia en lo espiritual? No la iglesia política, que sabemos que maneja los hilos como titiritero, sino la iglesia espiritual. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Y en mi opinión, creo que la única posibilidad que existe de que la iglesia salga de su letargo y de que el país sea bendecido, que en la iglesia haya un avivamiento, es decir, un mover del Espíritu Santo, un mover que toque los corazones, un mover que llegue a todos aquellos que están alejados de Dios, un mover que llegue a los que están en distintas actividades a nivel dirigente, un nivel en donde el Espíritu Santo arrase con todo. ¿Qué es un avivamiento entonces? ¿O cómo se logra un avivamiento? Para que la iglesia pueda hacer el aporte espiritual que tiene que hacer en este país. Habacuc 3:2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Trae avivamiento a tu obra en medio de los tiempos de dificultad, se refiere. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y después continúa Habacuc diciendo: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. O sea que cuando hay avivamiento, el tiempo de dificultad es un tiempo en donde los cielos se llenan de la gloria de Dios y la tierra se llena de la gloria de Dios. La tierra se llena de la alabanza a Dios por ese avivamiento. Ahora, ¿cómo llegar a ese avivamiento? Habacuc era un profeta que era contemporáneo de Jeremías. Y era la época en la cual los judíos estaban cautivos de Babilonia. Allí surge un profeta en la cautividad, un profeta angustiado por el juicio que estaba cayendo sobre el pueblo de Israel. Surge ese profeta y trae esa voz para promover, para provocar ese avivamiento. Y comienza diciendo, como ya leímos: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Y podríamos decir que en estos tiempos también tendríamos que pedirle al Señor que avive su obra. Vida espiritual, poder espiritual, y que la haga conocer. Son tiempos difíciles, pero son tiempos que son necesarios, o es necesario ese avivamiento que movilice una iglesia letargada y un país en decadencia. Habacuc pedía que no asolen los juicios a Israel, que esos juicios de Dios no afecten, no destruyan, no hagan daño a Israel. Pedía a Dios por su misericordia. Le pedía que era necesario ese avivamiento y que en esa ira de Dios contra el pueblo de Israel apareciera o emergiera la misericordia divina. Entonces, ¿cuál es la importancia del avivamiento? El hombre natural, de por sí, es pecaminoso. El hombre en su naturaleza no desea obedecer a Dios. El mundo, el ser humano, siempre
trata de alejarse de Dios. Quiere ser independiente de Dios. Inclusive a nosotros nos sucede que queremos muchas veces manejar nuestras vidas y no permitimos que Dios maneje nuestras vidas. Y a veces incluso hay quienes se rebelan contra Dios y se ponen de la vereda del diablo. O sea, la naturaleza del hombre es una naturaleza humana, una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que está lejos de obedecer a Dios. ¿Y de qué manera se puede hacer que obedezcamos a Dios? ¿De qué manera es posible que nosotros aprendamos a depender de Dios? Necesitamos la influencia del Espíritu Santo. Una iglesia, si no se mueve el Espíritu Santo, es una iglesia en donde no hay conversión, una iglesia en donde no hay una manifestación del poder de Dios, una iglesia en donde no llega a los corazones y en donde no cambia la naturaleza humana de la persona. Y en caso de declinación espiritual, como vive nuestro país y como vive el mundo, es necesario un avivamiento. Hay un deterioro absoluto en materia de todo tipo en nuestro país y en el mundo. Necesitamos un avivamiento. Y a veces, en los tiempos duros de la historia, fue cuando el hombre buscó a Dios. Cuando estamos bien, no buscamos a Dios. Lo buscó cuando estaba necesitado de Dios. En los tiempos en los cuales se sentía destruido y era necesario despertarse. Y allí viene el avivamiento. Con lo cual, la primera incógnita que pongo es, ¿el avivamiento depende de Dios o depende de los seres humanos? Ese mover multitudinario de la iglesia, ¿depende de Dios o depende de nosotros? Dios muchas veces pone el aguijón para que nosotros despertemos, para que nosotros salgamos de la esclavitud del mundo. Pone el aguijón para que nosotros nos volquemos hacia Dios. Porque sin avivamiento es muy difícil la obediencia. Podemos escuchar la palabra, podemos leer la Biblia, podemos hacer miles de cosas, pero sin avivamiento es muy difícil obedecer a Dios. La iglesia necesita madurar, necesita tener principios con la obediencia a Dios, pero la iglesia duerme en todos lados, porque hay atracciones mundanas que nos bloquean. Hay atracciones que son poderosas y que nos atraen. Y si no hay madurez, no hay avivamiento. En consecuencia, no es suficiente. No basta desear que el cristianismo cambie el país y el mundo. Con nuestro deseo no estamos haciendo lo suficiente. Es más, nos va ganando el paganismo, porque los cristianos se parecen más a los paganos que a los cristianos de verdad. Se tiene temor a la burla de los amigos para tratar de pertenecer, para tratar de no ser excluido, para tratar de no ser dejado de lado. Tratamos de agradar a los amigos más que a Dios. A veces tomamos otros ídolos. A veces nos aferramos a ídolos humanos que nos atraen más que Dios. Hay ídolos que nos apartan de Dios. Hay ídolos que frenan nuestro crecimiento espiritual, que creemos que nos llenan y no nos llenan. El ser humano por naturaleza demora en arrepentirse, porque le interesan mucho las cosas mundanas. Y es necesario reconocer pecados. Es necesario reconocerlo porque todos somos pecadores. Reconocer un pecado y pedir perdón cuando uno se equivoca es lo que corresponde. Llama al sentido común. Corresponde que cuando alguien se equivoca pida perdón.
Y sabiendo que se ha equivocado y no pide perdón, eso es ser necio. En consecuencia, la humillación no es pedir perdón, porque es natural en todo hombre, en toda persona de bien, pedir perdón cuando se equivoca. La humillación es reconocer que necesitamos de Dios. La humillación es reconocer que somos pecadores y que no somos dignos de estar ante Dios. La humillación es sentirnos una inmundicia ante Dios. Es sentirnos que no somos posibles de hacer nada sin su ayuda, sin su auxilio. Consiste en reconocer que si en algo avanzamos en cuanto a perfección y en cuanto a la voluntad divina, es porque Dios está presente y no por méritos nuestros. La humillación es reconocer que Dios es nuestra necesidad, es nuestro perdón, es nuestra misericordia y que no podemos vivir sin su perdón y sin su misericordia. Eso es humillarse. Pedir perdón, todos pedimos perdón cuando nos equivocamos y es lo que corresponde. Pero valoramos a Dios cuando nos sentimos cada vez más miserias humanas. Y por otro lado, cuando nos damos cuenta que hay un peligro, que hay una decisión que tenemos que tomar en la vida y otros que ya hemos decidido y ya hemos tomado esa decisión. Y esa decisión es el cielo o el infierno. Y tenemos que cuidar la decisión que hemos tomado con temor y con temblor. Pero el que no conoce a Dios necesita ser salvo. Necesita que nosotros le hagamos ver que no somos nada, pero que tenemos un Dios grande, de amor, de misericordia, que está dispuesto a recibirlo como nos ha recibido a nosotros. Porque a Dios, sobre todo, lo que le interesa es que decidamos por la vida eterna en el cielo y no por la vida eterna en el infierno. Y por eso nos va acompañando, nos va perfeccionando, nos va haciendo superar para que esa decisión que un día hemos tomado nos lleve definitivamente al reino de los cielos. Es mucho lo que está en juego. Está en juego una vida eterna en el sufrimiento del infierno o en la gloria del cielo. Cuando nosotros tomamos conciencia de que todos nos equivocamos, de que todos somos pecadores y necesitamos del perdón de Dios y del perdón del prójimo, cuando todos tomamos conciencia de que el infierno es un peligro, recién allí iremos a refugiarnos a Jesús y recién allí puede haber avivamiento.